del software que vamos a necesitar. Sí, profe, ya están los tres. Sí, profe. Muy bien, gracias. Entonces, ahora sí, pues vamos a empezar con la unidad temática 1, donde pues hoy mismo la acabamos, ¿eh? Es que no es mucho, pero aparte, pues tampoco vale la pena invertirle tiempo de más, siendo que en la parte de programación, que es la que yo les decía que pues es bastante, ¿no? Es muy vasto lo que hay que abarcar, entonces pues no hay que perder tiempo en echar rollo. Para aprender a programar, pues hay que programar. Entonces, déjenme comparto las diapositivas. Me dicen, por favor, si ya pueden ver en pantalla las diapositivas. Sí, profe. Muy Sí, bien, profe. gracias. Sí, gracias. Bien, entonces, ¿qué vamos a abarcar ahorita? Les digo, es poco, pero esto es lo que hay que abarcar. Dice, conceptos generales de un instrumento virtual. Pues el objetivo de esta unidad temática es determinar las características de un instrumento virtual con base a los sistemas mecatrónicos. La verdad es que sale sobrando eso de que basado en los sistemas mecatrónicos, pero bueno, así se llama. Entonces, ¿qué necesitamos ver? Las características de la instrumentación virtual, qué elementos conforman una un instrumento virtual, perdón, qué diferencias hay entre una instrumentación virtual y una tradicional, y pues la importancia que tiene el estudio y desarrollo de sistemas mecatrónicos. En general, en cualquier tipo de sistema lo vamos a ver, ¿no? No solamente necesariamente se tiene que ver esta importancia en un sistema mecatrónico, sino que en muchos, obviamente relacionados también con mecatrónica. Entonces, si se fijan, pues es muy poco, es básicamente ver ese panorama general de sobre qué vamos a estar hablando, de qué se trata para poderlo utilizar nada más. Entonces, pues es lo que vamos a ver. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. No, profe. Muy bien, No, profe. entonces, muy bien, gracias. Entonces, recuerden, si alguien necesita ir tomando notas, me dice para esperarlo y si no, para continuar. ¿Podría solo esperar un minuto? Menos de un minuto, por favor. Sí, nada más ustedes me dicen cuando terminen para avanzar, por favor. Listo, profe, gracias. Bien, ¿alguien más que necesite más tiempo? No, ya, profesor, muchas gracias. Ok, entonces, pues ahora sí vamos a empezar a ver esos aspectos de a poco para abordar todos los temas que vienen ahí. Entonces, pues para empezar hay que pues tener una perspectiva de a qué le llamamos instrumento tradicional antes de empezar a hablar con qué es un instrumento tradicional, ya que pues una cosa me lleva a la otra o al menos es una abstracción de ello, ¿no? Entonces, véase como a nivel, digamos, macro o como se ve hoy en día, pues un instrumento tradicional es aquel que nos sirve precisamente para realizar alguna serie de mediciones o pruebas a algún elemento eléctrico, electrónico, electromecánico o en su caso, pues mecatrónico, ¿no? Donde pues básicamente son aparatos ya definidos por un vendedor, ya tienen ciertas características que si se acomodan o si cumplen con lo que necesitamos, pues se utilizan o se adquieren. Tal es el caso de un osciloscopio, un generador de señales, un multímetro, un generador de tonos. Incluso pues hay fuentes de alimentación ya más sofisticadas que pueden incluir ahí porque se pueden manipular de cierta manera, etcétera, ¿no? Donde no hablamos propiamente de cómo es que se trabaja la señal para hacer esa instrumentación. Ya ahorita lo vemos un poquito más adelante, pero pues el concepto general que se nos viene a la mente o se nos debe venir a la mente cuando hablamos de instrumento tradicional, pues es aquellos aparatos de un uso específico que nos ayudan a
medir o interactuar con algún sistema para poder obtener información de él. Entonces, pues básicamente todos estos tienen una carátula o un panel, como le llaman aquí, un panel frontal, pues la cual en su exterior pues puede ser dotado de botones, indicadores tipo foco, LED, controles tipo perilla, botones, indicadores, pantallas, etcétera, ¿no? Obviamente dependiendo de la época en la que fue concebido el aparato, pues va a ir cambiando sus características, perdón. Si hablamos del osciloscopio, pues los cambios son nada que ver los osciloscopios de hoy en día con los que había antes, ¿verdad? A mí en lo particular, siempre les comento de manera de anécdota, pues a mí sí me tocó utilizar osciloscopios de bulbos. A lo mejor muchos ya ni la palabra bulbos les hace referencia a algo, ¿verdad? Pero pues el bulbo es antes del transistor. Y hoy en día yo les digo, pues ahora todo lo resolvemos a todo lo que ven, quieren encontrar el botón de auto y que haga todo por ustedes, ¿no? Antes pues esos botones ni existían y pues verdaderamente había que saber todo lo referente a medición y al aparato para en primera instancia poderlo calibrar y poder hacer mediciones. Entonces, pues ha evolucionado esto de una manera muy acelerada. No sé si para bien o para mal, pero sí ha habido muchos cambios, ¿sale? Antes, pues ni pensar que pudiéramos hacer un análisis de Fourier en un osciloscopio, ¿verdad? Ni de chiste. Entonces, pero todos tenían esa característica, ya sea que la pantalla de antes era una pantalla de CRT, o sea, de tubo de rayos catódicos, donde había un haz de luz que incidía sobre fósforo en la pantalla y hacía que se viera o se iluminara. Y hoy en día son paneles LCD o LED, pero al final de cuentas nos servían para recibir o ver o visualizar la información que nos daba el elemento tradicional. A lo mejor ahora tenemos indicadores tipo LED, pues antes eran focos tal cual, de filamento. Si lo queríamos verde, pues se pintaba de verde o le ponías ahí un plástico verde. Si lo querías rojo, pues lo pintabas de rojo, etcétera, ¿no? Pero todos tenían en común que tienen una manera de interactuar entre el aparato y la señal y el usuario, ¿no? Entonces, eso es lo que ha ido cambiando, pero en general, pues sirven para lo mismo. Nada más que todos, e incluso desde antes, siguen conservando una característica. Y a ver si alguien me puede decir por qué creen que sea. Normalmente, todos los botones están abajo o a la derecha del instrumento de medición. ¿Alguien podrá decirme por qué? ¿Por qué creen? No que lo sepan, sino pues, qué intuyen. Bueno, en mi caso, un televisor antiguo, tal vez, que sería figura. A ver, no sé si no me di a entender. La pregunta es, ¿por qué creen que todos estos aparatos tienen todos los botones abajo y o a la derecha? No sé qué se entendió, pero no, bueno, lo que me comentas no, bueno, no es eso lo que preguntaba. No es por practicidad. Practicidad, pero ¿de qué o quiénes o por qué? Algo hay de eso. Pues para los que son diestros. Ajá, Pues ajá, exactamente, era por comodidad de los diestros. Entonces se asume que el 99.9%, no se crea, no tengo la cifra exacta, pero sí la mayoría de las personas, más del 90%, se asume que son diestros. Entonces, por eso es que tenemos los botones ya sea abajo o a la derecha, porque si los tuviéramos a la izquierda, tendríamos que atravesar la mano y estaríamos obstruyendo nosotros mismos la visualización hacia lo que nos entrega el aparato. Entonces, por eso se sigue siendo, incluso hoy en día se siguen haciendo así, pero solamente es por eso, ¿verdad? Y normalmente pues así te lo venden, no es como que te venden un osciloscopio para zurdos, ¿verdad? No te lo venden, pero bueno, así es como está, porque ellos económicamente hablando pues no les conviene fabricarlos porque quizá nunca se los vendan. Entonces, es por eso nada más, ¿eh? No, es simplemente por eso, no por otra razón. Bien, ¿alguna duda o pregunta hasta ahí?
Todo bien, profe. Ok, nada más me dicen si necesitan más tiempo para anotar o si ya puedo continuar, por favor. Yo creo que no, profe. ¿Puede continuar, profe? Por mi parte puede continuar, profe. Muy bien. Entonces, si nadie dice lo contrario, pues avanzamos. Entonces, los instrumentos tradicionales, pues contienen en su interior circuitos integrados, microcontroladores. Los separo, aunque el microcontrolador ya sabemos que cabe dentro de los circuitos integrados. Se pone por separado porque en el circuito integrado se contempla el mayor o el que más se utiliza es el amplificador operacional. Entonces, dentro de circuitos integrados, pues antes, estamos hablando de hace unos 20 años hacia atrás, yo creo, pues lo más común es que tuvieran muchos circuitos integrados que eran amplificadores operacionales, algunas con puertas lógicas y algunos otros elementos ya muy específicos. Y algo que podía ayudar con la interfaz, pues eran los microcontroladores. ¿Sí? Entonces, por eso viene ahí como por separado, pero es esa parte que ahora sí nos vamos a lo interno, lo que típicamente aún hoy en día se sigue utilizando mucho para poder hacer mediciones que vienen de una variable física que pasa a través de un transductor, llámese sensor, ¿verdad? Para poderlo leer o meterlo en algún aparato y que nos dé esa información, pues son los amplificadores operacionales. Incluso hay una vertiente que son amplificadores operacionales de instrumentación, precisamente, que cumplen con otras características específicas para ciertos casos. Entonces, a eso se refiere con que pues, hay circuitos integrados, pero aparte puede haber microcontroladores. Además de pues todo lo que tenga que ver con la electrónica analógica. Antes era muy común que hubiera resistencias, capacitores, transistores, bobinas, sobre todo para acoplar impedancias, los cuales pues forman parte de todos los elementos internos que me ayudaban a interpretar la información de algún transductor, de alguna variable física eléctrica y nosotros poderla visualizar, ¿verdad? Entonces, esos elementos pues, son los que procesan, ahí dice, la señal de entrada en función del estado de los controles. Otra cosa era que pues, esos elementos internos, además de recibir la información del transductor, adecuarla para mostrarla, pues también toman en base a lo que nosotros configuramos o lo que nos deja el fabricante para configurar, que normalmente pues, es a través de perillas y botones. ¿Cómo qué? Como un rango de valor de un voltaje o el rango de corriente en un multímetro o el rango de visualización en el tiempo del osciloscopio o el rango de la escala de la amplitud, muchas cosas, ¿no? Entonces, todo eso interactúa en el interior para podernos mostrar la señal que nosotros necesitemos o queramos tenerlo, ¿no? Entonces, ese resultado de esa interacción, pues se traduce a que el usuario pueda visualizarlo. Y ahí es donde puede caber muchas maneras, ¿no? Decíamos, puede ser un instrumento tradicional, no necesariamente tiene que tener pantalla y ser netamente electrónico. Puede ser electromecánico, por ejemplo, un multímetro con una visualizador de aguja, pues convierte esas señales eléctricas en un movimiento mecánico y ahí es donde nos da la indicación del resultado de la interacción de esto, de todas sus partes internas que acondicionan la señal, y las manda al movimiento electromecánico para poder nosotros tomar una lectura. Entonces, puede haber a lo mejor un aparato que simplemente tenga un foco y te diga, pues ahí no hay energía, ¿no? Con un probador de línea fase neutro en electricidad. Entonces, todos esos son considerados instrumentos tradicionales, ¿eh? No necesariamente tienen que tener pantalla de colores, etcétera, ¿no? Sino cualquier manera en que te puedan mostrar la información, pues se considera que es un instrumento tradicional. Ahora bien, pues hoy en día hay algunos tan sofisticados que internamente prácticamente todo lo hace un chip. En algunos casos, ¿no? Obviamente se ayudan de otras cuestiones, sobre todo, insisto, todavía con
adecuadores de señales que están basados en amplificadores operacionales, pero por ejemplo los que tenemos, los ILM que están ahí en los laboratorios, esos internamente pues toda la función que maneja la interfaz gráfica, o sea la pantalla, botonera, las entradas, el procesamiento, ya prácticamente se hacen todo en un solo chip y ese chip es un FPGA, los que tienen esos osciloscopios. Entonces, hay avances, hay muchas adecuaciones, pero lo importante es comprender que pues, son todos aquellos aparatos que nos permiten obtener o visualizar información de algún sistema, ¿no? Ya sea muy específico o de manera general, ¿sí? No sé si tengan alguna duda o pregunta hasta ahí. No, profe. Me dicen si requieren más tiempo para tomar alguna nota, sino para continuar, por favor. Por mi parte ya, profe. Creo que no. Muy bien. Nada más, por favor, indíquenme si todos están viendo y escuchando bien, porque ya ven que ha habido cortes de internet. Ahorita me está marcando aquí que red insuficiente. ¿Me pueden confirmar que todavía escuchen y me vean bien? Sí, profe, sí se ve. Se les Se escucha, escucha. pero la Sí, profesor. imagen se Se ve un poco escucha bien. borrosa de su cámara. Es que fueron varios los que hablaron. ¿Sí se ve la presentación? Sí se escucha bien, pero lo que no se ve bien es la cámara. Sí, profe. Así es, un momento profe. se vio borroso. Ok, entonces ¿saben qué? Déjenme la voy a apagar un momento la cámara para que no haga interferencia con lo demás. El chiste es que se esté ahorita viendo tanto la presentación pues, como el audio. Gracias. Entonces la apago y ahorita la vuelvo a prender ya cuando no necesitamos la presentación. Entonces, continuamos. Eso es lo referente pues a un instrumento tradicional. Entonces espero que con eso más o menos quede claro a qué nos referimos con instrumento tradicional. Y pues ahora vamos a empezar a ver lo que tiene que ver con la instrumentación virtual. ¿Sí? Entonces vamos a ver esa parte. Entonces, esta palabra, aunque la utilizamos prácticamente en todo como si fuera lo mismo, pues tiene diferentes connotaciones que han pasado a través del tiempo. Y pues hay que ver bien en qué contexto la estamos usando para saber pues de qué se trata o en realidad cómo lo debo de tratar. ¿A qué me refiero? Bueno, que si nos vamos a la definición como tal, la palabra virtual, o sea, por eso dice ahí que semánticamente, pues es algo que no es real, pero que se comporta como tal. Ojo con eso, porque luego les pregunto, a ver, ¿qué es un instrumento virtual? No, pues es que es algo que no existe. Ojo, no es que no exista, sí existe. No es algo tangible, pero sí existe. Por eso dice que es algo que no es real, pero que se comporta como tal. O sea, si tiene un comportamiento, pues existe, pero no es que sea, ¿verdad? Entonces, eso no significa que no exista. ¿Sí? No hagan esa conjetura de que, pues es virtual, entonces no existe. Entonces, sí existe. No es tangible, pero sí existe. ¿Sale? Entonces, nos quedamos partiendo de eso, que virtual, pues básicamente significa que no es real, pero se comporta como si lo fuera. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo de a poco, pero pues básicamente es, pues yo pudiera tener algo que no es tangible, como un osciloscopio, por ejemplo, virtual, o sea, un osciloscopio, o algo que haga las funciones de un osciloscopio, sin necesidad de yo estar tocando, palpando, o que realmente sea un osciloscopio. A eso se refiere con que, pues es algo que no es real, pero se comporta como tal, ¿sale? Y pues ya en la actualidad cada vez surgen más términos como instrumento virtual, que ese es lo que nos vamos a enfocar, que al rato lo vemos por separado exactamente qué es. Un laboratorio virtual, ambientes virtuales y hasta realidad virtual, o pues, hoy en día está en ese aspecto, pues hasta realidad aumentada, ¿no? Donde cada uno de esos aspectos tiene su propia concepción de lo que es virtual, ¿verdad? Incluso pues un holograma, pues es una imagen virtual. Parece estar ahí el objeto que está reproduciendo, pero no lo es. O sea, se comporta como el objeto, pero no es real, ¿verdad?
Sin embargo, pues, sí se ve. Entonces, más o menos eso va a lo de la realidad virtual, pero sobre todo donde más se puede llegar a prestar a confusión es en lo que es un laboratorio virtual. Estos laboratorios virtuales, digamos que tuvieron pues yo no le podría decir ni siquiera auge, más bien tuvieron, pues en algún momento algo de popularidad, digámoslo así, pero pues ya hace más de, yo creo que hace unos 10 años, un poquito más, donde pues ese laboratorio virtual es cuando se simula un proceso o sistema que parece y se comporta como un proceso o sistema real para poder observar su comportamiento. Solamente que aquí básicamente sí existe. Entonces, pues ya no es tan virtual. La parte virtual básicamente consistía en el acceso y el uso de ese laboratorio. Me explico. En algún momento, yo de los que supe aquí en México que sí llegaron a implementar esto fue el TEC de Monterrey. Y si no mal recuerdo, el que había escuchado fue el del Campus Monterrey, precisamente, que alguna vez también me tocó ir y ahí fue donde le escuché que sí lo habían tratado de implementar. Donde, por ejemplo, ellos montaban un laboratorio de electrónica, donde ese laboratorio lo instrumentaban a través de cierto hardware que incluso también es de la compañía de la cual vamos a hacer uso del software. Entonces, ellos digamos que tenían ahí dispuestos ciertos elementos, por ejemplo, práctica de nodos o de mallas, por ejemplo, práctica de mallas. Entonces, montaban el circuito, todo eso estaba montado a través de un sistema de adquisición de datos, o sea, sí existía el circuito y sí existía la señal que le ponían y sí existía la manera en cómo le podían hacer la medición. Pero lo que era virtual es que vía remota, algún alumno desde otro laboratorio, desde su casa, en donde fuera, entraba a ese laboratorio virtual y podía pedirle a esa interfaz, pues cuánto es el voltaje en R3. Ah, vale tanto. Entonces, esa lectura sí es real, o sea, sí corresponde a ese sistema, pero no estuvo ahí él para medirla. Esa es a la parte a la que se refiere el laboratorio virtual. Entonces, si se fijan, ya no es tal cual el concepto en su totalidad, pues lo que marca el, pues el significado tal cual de la palabra real. Entonces, sí existe el experimento, sí existe la manera de hacer la medición, pero lo que no existe o no necesariamente tiene que existir es que físicamente alguien vaya y haga la medición. Entonces, por eso se le llamaba laboratorio virtual, pero pues tenía esas condicionantes, ¿verdad? Que pues tenía que ser algo muy específico porque no era como que, quiero otro circuito, déjame hago otro circuito y que se arme solo el circuito, ¿verdad? No, tenía alguien que ir a montarlo para que después pudiera alguien acceder a él. Entonces, yo hoy en día la verdad es que no he sabido tanto ya si ha perdurado este tipo de manera de hacer esa parte de los laboratorios virtuales, pero pues a mí no se me hacía muy, con todo y pandemia no se me hubiera hecho tan productivo, ¿verdad? Porque pues da lo mismo que lo simules a que le pidas que te dé el valor y pues asumes que es. O sea, no hay nada como a medirlo, ¿verdad? Tener esa expertise de ir a hacer la medición. Entonces, no hay que confundir eso de laboratorios virtuales. A lo mejor hoy en día no es tan común escucharlo, pero si lo llegan a escuchar, pues que sepan pues la diferencia que de qué es qué es un instrumento virtual, que es lo que vamos a ver enseguida, con lo que es un laboratorio virtual, que es lo que estamos o les estoy explicando ahorita en este momento. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Todo bien, profe. Me dicen si necesitan más tiempo para tomar nota o si ya puedo continuar, por favor. De mi parte ya, profe.
Bien, si nadie dice lo contrario, pues vamos a continuar. Entonces, ahora sí, ¿a qué es lo que vamos a definir como un instrumento virtual? Bueno, se habla de un instrumento virtual, ojo aquí, cuando se emplea la computadora, o sea, aquí forzosamente es un proceso de una computadora, puede ser una computadorzota, puede ser una computadorcita, lo que sea, pero tiene que haber una computadora, algo que sea una computadora que procesa la información. Entonces, cuando se emplea la computadora para realizar funciones de un instrumento tradicional, pudiendo agregarle al instrumento virtual otras funciones a voluntad, ¿sale? Entonces, esa es la definición de instrumento virtual, algo que emplea la computadora para realizar las funciones de un instrumento tradicional al cual se le pueden agregar otras funciones que el usuario necesite. Entonces, esa es, pues básicamente la definición. Ahora bien, siempre ha existido esa parte del desprenderse de lo ya conocido a lo que no conocemos, ¿verdad? Es decir, aunque diga ahí que es un instrumento que le puede agregar o quitar cosas, el ser humano tiende a replicar lo que ya conoce aunque esté en otro ambiente. Por ejemplo, la imagen que está ahí corresponde a que alguien pues creó este instrumento virtual que sirve para visualizar señales, o sea, un osciloscopio, y lo hizo a semejanza de la carátula que pudiéramos observar en algún osciloscopio físico. Si se fijan, todos los botones están abajo y a la derecha, y hasta tiene la manera de verle pues como si fueran los botones, las perillas, etcétera. ¿Es necesario? No, no es necesario. Le pueden agregar o ponerlo o distribuirlo como ustedes quieran. Pueden hacer más grande la pantalla si quieren, pero no sé por qué siempre tendemos a hacer eso, ¿verdad? De que tenemos otras herramientas que cambian el paradigma de cómo se usaba y de todos modos vamos y hacemos lo mismo, ¿verdad? Pero de acá de manera virtual. Pero la idea es esa, tener algo que esté en la computadora que funcione como un instrumento tradicional, pero que en realidad no tengamos el instrumento y que además le pudiéramos agregar funciones. ¿A qué me refiero con agregar funciones? Vamos al ejemplo de igual lo pongo en los osciloscopios porque es lo más común que podamos tener ahí en el laboratorio y que nos haga recordarlo, ¿no? Pero puede ser cualquier otro. Entonces, imagínense que en los osciloscopios de laboratorio, pues tienen la característica de que pueden leer solamente dos canales, o sea, dos señales las puedo visualizar. ¿Qué pasa si necesito un tercer canal en ese mismo osciloscopio? No es como que yo diga, pues fácil, le quito la carátula, le hago el agujerito, le pongo otra perilla y pum, ya tengo un osciloscopio de 3 canales. No se puede. Precisamente en los instrumentos tradicionales, pues tienen esa característica de que una vez que el fabricante decide con qué características y tú como usuario lo compras, pues con esas características se queda, ¿verdad? Entre comillas, ahorita hablo de alguna excepción. Pero físicamente hablando, pues no se le pueden agregar más canales, ¿verdad? No puedo hacerle gran cosa a lo que ya me vendió el fabricante. Si yo no contemplé que en un futuro pudiera necesitar 3, 4, 5 canales, pues entonces ya fue bronca mía, ¿verdad? Entonces, ¿qué hubiera hecho? Pues un análisis de que ahorita ocupo 2, pero probablemente después iba a necesitar 3 o 4 canales, y a lo mejor en lugar de comprar el de 2, pues compro el de 4 de una vez, que aunque ahorita no me lo necesite, pues a lo mejor en un futuro sí. Entonces, eso es el instrumento tradicional, pues no lo puedo modificar. ¿Qué hace en el instrumento virtual? Bueno, supongamos que yo necesito un tercer o cuarto canal y que el hardware con el que interactúan estas señales que puedo visualizar ya en mi instrumento tradicional, sí tenga la posibilidad de introducir 3, 4, 5, 6 o más entradas al sistema, ya sean analógicas o digitales. ¿Qué se puede hacer? Pues ahora sí, aunque se escuche así medio raro, pues le agrego aquí las letras A, B, le agrego la C y la D, le pongo acá otro volts por división o le digo que cambie a externo el C o el D. O sea, hago las adecuaciones
y resulta que este instrumento virtual, pues lo puedo adecuar a que tome la lectura de 4 canales sin ningún problema. Entonces, esas son las cosas que hacen la diferencia entre un instrumento tradicional y uno virtual. El tradicional se queda como lo diseña el fabricante y solamente lo puedo usar. El instrumento virtual, yo lo puedo estar modificando según lo que me convenga, según lo que necesite, siempre y cuando el sistema tenga las capacidades suficientes como para hacer esa modificación, que ahorita vemos que contiene para ver qué es lo que se requiere, ¿no? Pero entonces, aquí lo importante es ver que pues es cuando se emplea la computadora para realizar las funciones de un instrumento tradicional y además le puedo agregar o quitar funciones de acuerdo a las necesidades que tengamos en ese momento, ¿sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Me dicen si todavía están tomando notas, si no para continuar, por favor. Bueno, no creo que vayan a hacer el dibujo de la carátula, ¿verdad? Eso sí, no. Ya, profe. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces, eso es la definición. Ahora, bueno, antes de pasar a lo demás, yo les comentaba que en el caso de los instrumentos tradicionales, pues ya no le podemos hacer modificaciones. Hay ciertas modificaciones que hoy en día sí se le pueden hacer, ¿sale? Pero no son tanto físicas, sino de software o el firmware que le llaman. Por ejemplo, esto más o menos tiene el mismo concepto que un automóvil o que un carro. Cuando alguien decide ir a comprar un automóvil, pues te dicen que está el carro de modelo tal, pero que tiene la versión 1, versión 2, versión 3, versión 4. Todos prácticamente tienen la misma plataforma. El primero no tiene aire acondicionado, el segundo sí, el tercero tiene aire acondicionado y hasta estéreo le ponen. Al cuarto ya tiene aire acondicionado, estéreo y a lo mejor quemacocos, por decir algo. Entonces, aunque están todos sobre la misma plataforma, solamente le agregan cosas, pero el fabricante es el que se las tiene que agregar, ¿verdad? Si es que quieres que quede así como te lo venden tal cual en sus diferentes versiones. ¿Se pueden hacer modificaciones externas? Sí, pero pues ya no son, digamos, las para los cuales está hecho, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con algunos instrumentos tradicionales ya de algunos años para acá. Recuerden que yo les comentaba que pues, algunos ya tienen en su interior un FPGA, algunos otros traen a lo mejor un DSP o micros ya muy avanzados. Entonces, a final de cuentas, quien ayuda a esa interacción es un software que cuando está embebido, normalmente pues, le llamamos el firmware, ¿verdad? Sobre la base sobre el cual corre todo el sistema del dispositivo. Entonces, hoy en día, por ejemplo, tengo un osciloscopio que yo me compré el modelo básico donde no incluía el ver o visualizar 2 canales a la vez. Sí tiene los 2 canales, pero no los puedo mezclar, ¿verdad? La función XY que le llaman. Entonces, ¿qué hago? Le pregunto al fabricante, oye, necesito la función XY de los 2 canales que tengo. A ver, déjame revisar. Ah, no, para su modelo sí se puede. ¿Cuánto? Bueno, ¿y qué sería? No, pues $500. Total, si los necesitas, los pagas. Y adivinen qué. Pues nada más te mandan un archivo. Bueno, antes mandaban al técnico a que pusiera un archivo en el osciloscopio, ¿verdad? Lo conectaba por USB, lo descargaba, lo ejecutaba y, mira, ya puedes hacer un XY en tu osciloscopio con tus 2 canales y el menú ya se activó aquí. Y era todo. O sea, sí se pueden hacer ese tipo de modificaciones, pero visualmente, o sea, físicamente, pues ya no. O de repente, ¿sabes qué? Es que también necesito pues, que me calcule la transformada de Fourier y mi osciloscopio no lo trae. Pues ya revisa, a ver qué modelo tiene tal. Sí se puede agregarle la función de transformada de Fourier. Son otros $500. Pues bueno, échelos. Igual te daban ya un archivito, lo ejecutas, se actualiza el firmware
y se acabó. Ya se te activa en el menú la función de transformada de Fourier. Entonces, sí, en cierta manera ya se le pueden hacer modificaciones a los instrumentos tradicionales a como vienen de fábrica, pero son de ese estilo. O sea, no es tanto como que, oye, necesito otros 2 canales, ¿cómo se los agrego? Ah, no, te mando al técnico para que le agregue 2 perillas. Pues no, ahí sí no, ¿verdad? Entonces, hay que entender bien esa parte de que pues, hay cosas que sí voy a poder cambiar por software, por las características del instrumento que tiene hoy en día, pero físicamente hablando, pues no le puedo cambiar prácticamente nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, a lo mejor ya está lo hecho a perder, ya no funcionaría bien y ya no haría lo correcto, ¿sale? Dicho lo anterior, entonces ahora sí, vamos a ver qué contiene o qué necesito tener para poder llegar a tener algo como lo que está ahí en pantalla, un instrumento virtual que haga las funciones del instrumento tradicional, pero que pues, yo lo pueda configurar a mi gusto. Entonces, eso es lo que vamos a ver, qué se necesita para llegar a esto. Entonces, lo que necesita son varias cosas. Algunas de ellas sí son fundamentales, algunas otras han ido cambiando con el paso de los años, pero ahorita lo vemos. Entonces, siempre para poder realizar o implementar un instrumento virtual, lo primero que necesito es tener un hardware de adquisición de datos. Típicamente, pues a esto le llamamos un DAC. Déjenme. A esto normalmente pues, le llamamos así, DAC, pero no como el Digital Analog Converter, sino con Q, que es de Data Acquisition, ¿sale? Es un sistema de adquisición de datos. Y ese sistema, aunque se llama de adquisición de datos, su característica es que puede interactuar de manera bidireccional entre algo externo y una computadora. Es decir, un sistema de adquisición de datos puede tanto adquirirlos como enviarlos, ¿sí? Como tiene señales de entrada como de salida, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que se le conoce como sistema de adquisición de datos o hardware de adquisición de datos. Antes, bueno, normalmente hoy en día asumimos que estos 2 puntos, estos primeros 2, el acondicionamiento y digitalización de señales, normalmente ya va todo junto en un encapsulado estas 2, ya son uno solo, pero hay ciertas señales que no las puede hacer directamente el hardware de adquisición de manera así en conjunta, tiene que ir por separado. Entonces, a final de cuentas, por eso se pone así por separado, porque todavía hay ciertas señales que necesitan ser trabajadas con un acondicionamiento aparte y una digitalización. Por ejemplo, los sistemas de adquisición, digamos, genéricos o más comunes, no están preparados, por ejemplo, para condicionar la señal de un termopar o de una celda de carga, las que se utilizan para obtener el peso o una báscula digital, por ejemplo. Normalmente, un hardware de adquisición no está preparado para eso. Se necesita un acondicionamiento especial para ese tipo de entradas. Entonces, por eso es que sigue poniendo como una cosa que se necesita. Si ya la trae integrada en el mismo encapsulado, perfecto, no hay ningún problema, pero sí lo trae, ¿vale? Sí requiere de estas partes para hacerlo. Además requerimos de una computadora, ¿sí? Y una computadora que tenga el software necesario. En este caso, como lo vimos el día de ayer, pues necesitamos el software que me va a permitir realizar esto como un instrumento virtual, pero que interactúe con el hardware de adquisición y el acondicionamiento de la señal. Entonces, siempre va a ser necesario un software. Y nótese que si falta algo de esto, no puedo hacer instrumentación virtual. Si tengo el software, el acondicionamiento y el hardware, pero no tengo la computadora, no la puedo hacer. Si tengo la computadora, el acondicionamiento y el hardware, pero no tengo el software, tampoco lo puedo hacer. ¿Sí? Es decir, si falta alguno de estos 4 elementos, yo no puedo hacer un instrumento virtual, ¿sale? Entonces, estos 4 sí o sí los debo de tener. Este último, digamos que, como dice ahí, es extra. Dice equipamiento o equipo extra de acondicionamiento de señal o de comunicación inalámbrica. Esa parte que yo les mencionaba de que, pues a lo mejor una celda de carga, un termistor, un termopar,
o un driver para motor a pasos o un driver para servomotores de corriente alterna, por ejemplo, pues se le llama que necesita acondicionamiento extra, es decir, un sistema de adquisición de datos genérico, digámoslo así, pues no tiene esas capacidades. Hay que comprarle ese acondicionamiento extra, ¿sí? Porque a lo mejor este sistema de adquisición me permite manipular motores de corriente directa, pero servomotores de corriente alterna, pues ya no. Entonces le agrego un acondicionamiento para que lo haga y cosas así por el estilo. O lo que se ha hecho un poquito más común hoy en día, pues incluso es utilizar ese acondicionamiento junto con comunicaciones inalámbricas. Los casos que más mencionan así la literatura o que más se saben, son por ejemplo en invernaderos donde son invernaderos muy grandes y pues el estar cableando todo el sistema que detecta humedad, temperatura y flujo de aire en todas las zonas, pues tendríamos que estar cableando pues todo lo que es ahí, ¿verdad? Entonces se llevarían cientos y cientos de metros, los cuales irían a través de un ambiente no tan seguro, donde pudieran tomar el ruido o se pueden dañar basado en la temperatura y la humedad a la que están expuestos y que fuera susceptible a fallas. Entonces, hay muchos sensores precisamente de humedad, temperatura y viento que ya se lo integran a un sistema inalámbrico donde pues dejan el sensor en donde quieran hacer las mediciones y la señal viaja vía inalámbrica hasta el sistema de adquisición, se digitaliza, se manda al PC y se pone en el software y se hace lo que tengan que hacer, ¿verdad? Se toman decisiones en base a las mediciones, etcétera. Y no nada más en una zona, pueden estar en muchas zonas, ¿verdad? Por ejemplo, otra que yo he visto que emplean mucho esta parte de la comunicación, ya sea alámbrica o inalámbrica, es lo he visto pues que lo presentan como casos de éxito en donde hacen fundiciones, por ejemplo, ya sea Saltillo, Monterrey, es donde yo he escuchado o he visto presentaciones donde lo muestran, donde, por ejemplo, ya la temperatura de algo, pues ya no van y miden ahí a ver si está a 1000 grados, ¿verdad? A 1500, sino ponen cámaras que capturan esa temperatura y no están cableadas, lo mandan de manera remota donde están ahí mismo las oficinas o el cuarto de control y de ahí toman lectura y decisiones sobre eso, ¿no? Entonces, de a poco se va haciendo, digamos, en algunos aspectos, pues ya también es necesario el uso de este tipo de acondicionamiento extra, ¿verdad? Pero, pues igual, si prescindimos de esto, pudiera haber otra manera de hacer la adquisición, o sea, de implementar un instrumento virtual. No es tan necesario al 100% solamente sería necesario en caso de que lo que yo pretendo implementar lo lleve, ¿verdad? O lo necesite. Pero de ahí en más, estas 4 pues son las que podremos considerar como imprescindibles. Si falta una de ellas, no podré o no podríamos implementar un instrumento virtual. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que no, profe. Me dicen si necesitan tiempo para tomar notas, por favor. Por mi parte, De mi parte no, profe. Bien, entonces continuamos. Entonces, pues nosotros podríamos decir que podemos pasar algo como lo que está en la imagen de arriba a algo como lo que está en la imagen de abajo. Y pues algo que decía ahí en el temario que necesitábamos revisar, pues eran los pros y los contras, donde muchas veces los mismos pros se convierten en los contras, ¿verdad? Dependiendo de qué quieras hacer o qué recursos tengas. Entonces, si hablamos de la instrumentación tradicional, pues ¿cuáles serían sus ventajas? Las ventajas es que son de fabricación dedicada, o sea, sirven para lo que los compras y están
totalmente probados y no necesitas nada más que adquirirlo y ponerte a usarlo, ¿sí? Entonces, eso es bueno porque te da la seguridad de que inmediatamente lo puedes llegar a usar y te va a dar lo que necesites. ¿Cuál es lo malo? Que con el tiempo se pueden llegar a quedar obsoletos, que el fabricante decide qué características tiene y tú como usuario ya no se las puedes mover. Entonces, eso que puede ser ventaja también es una desventaja, ¿verdad? ¿Es malo? No, no es malo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas para eso son algo que ya son o que realizan funciones muy específicas que quizá el instrumento virtual no las puede llegar a hacer con el mismo rendimiento que las hace el instrumento virtual, perdón, las hace mejor el tradicional. Entonces, esa también es una ventaja, que como son de función específica, pues hace lo que tiene que hacer de manera correcta, ¿no? Incluso hay algunos que ya son tan específicos o tan dedicados a ciertas cosas que difícilmente por cuestiones de tiempo y dinero lo podrías implementar con un instrumento virtual. Por ejemplo, digamos que los osciloscopios que tenemos ahí en el laboratorio pues son genéricos, pues o sea, son de uso, para todo uso. Pero si queremos un osciloscopio que nos permita ver señales de comunicaciones digitales, por ejemplo, de alta frecuencia satelitales, pues necesito comprar el osciloscopio que haga eso, ¿verdad? Si eso lo pretendiera hacer en un instrumento virtual, pueden suceder dos cosas: que salga más caro que el instrumento tradicional o que de plano no tenga el hardware necesario como para poderlo implementar. Entonces, o sea, a lo que voy es eso. No hay algo que sea bueno o más bien lo replanteo. No es que una cosa sea mala y la otra buena. Recuerden que siempre tenemos de hacer un análisis para saber qué tipo de herramientas se necesitan. O sea, si yo veo, o sea, por ejemplo, imagínense ahí en la escuela, uso del osciloscopio. Si no fuera necesario, pues mejor no compramos osciloscopios y compramos tarjeta de adquisición de datos y lo hacemos así virtual. No, ¿verdad? O sea, tienen sus usos muy específicos para lo que se necesita y no requieres de una computadora para hacerlo siempre. Imagínate irte necesitas ir a medir algo y ni modo que vayas cargando la computadora con todo el hardware para hacer la medición. No, pues te agarras y te llevas tu equipo, que esa es otra ventaja. Son o portátiles, perdón, o semiportátiles, cosa que no va a ocurrir tanto con la instrumentación tradicional. Entonces, insisto, no es que una cosa sea más buena que la otra, sino que hay que tomar ventaja de las ventajas que nos ofrezca cada una de ellas, ¿sí? Entonces, hay situaciones en las que definitivamente convendría más un sistema tradicional que uno virtual. Ahora bien, ¿qué hay respecto a los sistemas virtuales? Bueno, desventajas. Las mismas ventajas que tiene pueden ser desventajas. Mira. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos hardware específico o dedicado. Forzosamente necesitamos una computadora y forzosamente necesitamos un software. Entonces, eso implica un gasto, es un alto costo, que les digo, puede ser ventaja o desventaja a la vez. ¿Por qué digo esto? Bueno, si lo pretendemos nada más comprar para todo esto, para pues darme una idea de cómo funciona, cómo hacerle, pues se me va a hacer muy caro esto. Por ejemplo, el software, ustedes ya más, bueno, ahorita se los muestro, una licencia que traiga ahí más o menos todo lo que se requiere, pues para una computadora, una licencia salen como en 70,000 pesos. Y si nada más lo quieres así como para saber qué se puede hacer, pues va a ser un gasto innecesario. Por ejemplo, una PC, pues ya si lo quieres de buenas prestaciones, que te dura una cierta cantidad de años vigente, pues igual ya te va a costar 30, 40, 50,000 pesos. Si quieres un sistema de adquisición de datos que ya sea un poco robusto, que ya aguante algo de humedad, algo de vibraciones, algo de ruido, pues te va a costar también otros 50, 60,000 pesos. Imagínense ya todo lo que llevan. Entonces, a lo mejor nosotros en el área académica lo pudiéramos ver como una desventaja, ¿sí? Que el alto costo que lleva esto.
Pero si lo vemos desde el punto de vista que hay una empresa donde el tiempo es dinero y le dices que con ese gasto vas a, no sé, imagínense, vas a hacer 100 pruebas más por día, lo cual significa que vas a terminar sacando 700 equipos más a la semana, pues entonces en 2 días recuperas la inversión, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos no lo ven como un gasto, pues lo ven como una inversión. Entonces, pues todo depende de cómo lo veamos, pero si lo vemos así de manera general, pues entonces sería una desventaja, ¿verdad? El alto costo que implica implementar un sistema de instrumentación virtual, ¿sale? ¿Cuáles serían sus ventajas? Bueno, que si de repente en tu empresa cambió un proceso y necesitas modificar las pruebas que le haces, pues simplemente lo reprogramas y se acabó, lo puedes seguir utilizando y esa inversión inicial pues ya todavía se compensa más, ¿verdad? De que ya no tuviste que tener que comprar otro instrumento tradicional o cambiar todo lo que tenías porque simplemente reprogramaste la prueba y se acabó, ya lo puedes seguir haciendo. Que si eso lo mandamos a la parte de manufactura, es a lo que hoy en día se le llama que manufactura flexible, ¿verdad? O sea, poder reutilizar todo tu hardware y software para poder hacer cosas distintas a los cuales estuvo pensado de un principio, ¿no? Y lo mismo ocurre acá. O sea, es decir, nada más reprogramas, quizá a lo mejor tengas que hacer alguna adecuación de tus señales, pero listo, se acabó. Ya lo tienes y de una manera rápida. Otra ventaja es que esta parte de la instrumentación virtual pues fue pensada precisamente para disminuir los costos de implementación, ya sea a nivel industrial o a nivel de prototipo. ¿Por qué? Porque así como observan esa parte de la interfaz que está ahí abajo en el instrumento tradicional, si alguien ha utilizado alguna vez, por ejemplo, el C, ¿sí? Sobre todo en C, o el MATLAB en versiones anteriores, en las nuevas ya no tanto, pero sobre todo en C. Digo C porque a nivel industria es el que se utiliza, nada de, o sea, a niveles de esta parte de que son embebidos o interfaces, pues el que se utiliza es el C, ¿sí? Hoy en día, aunque tenga mucho boom lenguajes como el Java o el Python, el C es el que sigue rifando, es el más estable y más rápido para hacer operaciones. Entonces, si ustedes quieren hacer este tipo de gráficos o más sofisticados para hacer una interfaz, pues la verdad de las cosas es que se van a llevar más tiempo en hacer la interfaz que en hacer que se muestre esta señal ahí, ¿verdad? Entonces, con programación de alto nivel o programación orientada a objetos, pues te llevarías un tiempo muchas veces más extenso que en lo que desarrollas la funcionalidad, ¿verdad? En hacer la interfaz gráfica. ¿Qué es lo que hace LabVIEW? Bueno, ¿quieres una perilla? Ah, muy bien. Ahí en el menú hay como 100 perillas para que escojas cuál quieres. ¿Quieres un botón? Bueno, ahí en el menú hay como 10 botones distintos, pues ¿cuál quieres? Oye, pero a mí no me gusta que las líneas de acá atrás sean verdes igual que la señal. La señal la quiero de otro color. Bueno, pues ahí están la gama de millones de colores para que tú escojas el color del trazo, ponlo como quieras. Es que el fondo negro como que se me hace medio triste, pues ponlo color fuchsia, ¿verdad? O sea, tú ya lo puedes acomodar a tu gusto o según la ergonomía que requiere el proceso, ¿verdad? Oye, pero es que ahí la pantallita está muy chiquita y pues no quiero que lleve el logo de acá. Pues quítale el logo y haz la pantalla más grande, reubica los botones acá abajo. Se puede. Entonces, esas son las ventajas de que el cambio o la implementación debe de hacerse en un tiempo muy o más corto que si utilizáramos instrumentos tradicionales o cosas tradicionales, ¿verdad? Esas son las ventajas que puede llegar a ofrecer en la instrumentación tradicional, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. No, profe. No, profe. Muy bien. Y ya por último, para englobar todo eso que les acabo de mencionar, se dice que la instrumentación tradicional se observa como un sistema cerrado, es decir, cumple la función para la cual está diseñada por un fabricante y el usuario simplemente pues, hace eso, ¿verdad? Usarlo
con las características que ya vienen de fábrica y que ya no se pueden modificar. A la instrumentación virtual se le considera un sistema abierto porque se puede estar reconfigurando, reacondicionando, lo puedes estar manipulando según las necesidades que vayas teniendo. Entonces, además de que en un sistema abierto, como lo digo, en la instrumentación virtual, si de repente sientes que se está quedando obsoleto y es por la computadora, pues únicamente cambias la computadora. Si necesitas un sistema de adquisición de datos que tenga otras características al que ya tenías, pues no tienes que cambiar todo, nada más cambias el sistema de adquisición de datos. Si lo que necesitas nada más es el cambio de la interfaz porque necesitas reprogramar y hacer otro tipo de pruebas o mostrar otro tipo de información, pues nada más lo reprogramas, ¿sale? Cosa que en un sistema cerrado, como en un instrumento tradicional, pues no se puede hacer. Entonces, ese es así como se considera en esta parte de la instrumentación tradicional y la virtual. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? Buena, profe. Bien, entonces, ahora sí, ¿qué necesitamos en cuanto al software para poder hacer este tipo de interfaces o implementaciones? Donde precisamente se llama instrumentación virtual, donde a través de ese sistema de adquisición de datos llegue prácticamente directo a este software y en lugar de hacer implementaciones por hardware del acondicionamiento de alguna señal, lo podamos hacer ya de manera interna en programación. Con esto, pues también se estarían ahorrando o se pretende que se pudiera ahorrar electrónica extra para acondicionar las señales, puesto que ya al tenerlas en la computadora, pues en la computadora ya las puedes manipular, las puedes acondicionar o le puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces, para eso, quien introdujo esto de el término de instrumentación virtual, pues fue la compañía National Instruments en el 1986. Ellos ya se dedicaban a hacer instrumentación, pero obviamente una instrumentación tradicional, ¿sí? Donde ya tenían desarrollado mucho hardware, sobre todo, para hacer esas adecuaciones de las señales de instrumentación tradicional. Pero en ese momento se les ocurrió, pues, cómo sería hacer una instrumentación virtual, por lo cual se pusieron ahí a trabajar y elaboraron un programa que de manera simple y gráfica permitió simular un instrumento en una PC, es decir, dieron lugar a la instrumentación virtual. Entonces, fíjense que dice simple y gráfica, ¿verdad? En aquel momento, pues se conocían los lenguajes máquina, unos y ceros, lenguajes de alto ensamblador, lenguajes de alto nivel, todos los estructurados que ya les he mencionado, y empezaban apenas los lenguajes gráficos, que incluso no estoy seguro si ya en esa época ya existían. Y ellos dijeron, bueno, ¿por qué no lo hacemos gráfico? Con esto, bueno, ya lo vamos a ir viendo poco a poco, pero pues básicamente es agarra bloques, únelos y que hagan la función que necesites, ¿verdad? En lugar de teclear código. Entonces, fue como eso, dio como resultado el software LabVIEW. En aquel entonces, pues la versión 1.0. Entonces, LabVIEW es de Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench. Luego, me da así risa porque luego les digo, pues ustedes busquen la traducción como lo haríamos al español, porque sí está medio rebuscado y de repente me sacan así mezclas medias, que quedan medio chistoso, pues, no porque sea gracioso lo que hagan, sino porque sí está difícil de hacer una conceptualización al español de lo que quiere decir esto, ¿verdad? Ahí se los dejo como tarea que le busquen la traducción correcta al español, ¿verdad? Entonces, con esto dieron formalmente inicio a la conceptualización del instrumento virtual, ¿sale? Entonces, pues obviamente a mí no me tocaron esas versiones. Yo les puedo hablar desde bueno,
cada año, cada 2 años, dependiendo cada cuándo iban teniendo ellos actualizaciones, pues iban cambiando la versión. En un inicio iban enumerándolas de manera consecutiva, la View 1, la View 2, la View 3, la View 4, la View 5, la View 6. A partir de la View 6, prácticamente de ahí en adelante sacaban 2 actualizaciones por año. No necesariamente cambiaban de número, pero sí de pero sí de nomenclatura. Por ejemplo, en la View 6, después a medio año sacaron el LabVIEW 6i. Esa versión LabVIEW 6, estamos hablando que más o menos estaba vigente entre el año 2000 y 2002. Para ese entonces a mí ya me tocó utilizar esa, la LabVIEW 6i. La i era por el boom del Internet, donde ya también proporcionaba herramientas para poder realizar una conectividad de este instrumento tradicional hacia el exterior por medio de Internet. Entonces, si alguien tiene ahí o familiares que les hayan contado de qué pasaba en aquel momento, pues déjenme decirles que el Internet pues no es para nada lo que conocemos hoy en día. Más o menos entre el 98, 2000, que fue cuando ya estaba vigente esta versión que yo les decía, pues ya se empezaba a ver un Internet, digamos, más rápido, que ya era a través del Ethernet, porque antes pues eran conexiones por módem para Internet o por redes, pero las redes incluso no estaban cableadas como lo conocen ahora con el RJ45, estaban cableadas con cable coaxial, como el del cable, pues. Entonces, imagínense tener conexiones por así, literal, por cable, y luego se les tenía que poner un tapón de retorno, y si se caía, pues la señal, digamos que se quedaba ahí en el limbo, y ya no tenías red ni internet. O sea, en aquel tiempo, literal, el bajar en la noche, ponías a bajarte una canción, si en toda la noche lograbas bajar una canción, pues al día siguiente eras el mero mero de todo el barrio, ¿no? Porque en una noche pudiste bajar una canción, cuando eran por módem. Ya después, más o menos en esa época, les digo 2000, 2002, pues ya había conexiones todavía por módem, pero más rápidas. Ya empezaba a haber servicios de internet, digamos, para aquel entonces, pues de ultra alta velocidad, ¿verdad? Lo cual hoy en día pues quedaría obsoleto, pero ya había esa conectividad, por eso le pusieron la de 6i. Luego sacaron la View 7, la View 8, la View 9, la View 10, y después de la View, no me acuerdo si 9 o 10, no les miento, ya no recuerdo tanto, ya le empezaron o sea, en una de esas versiones ya coincidió con el año en que lo lanzaron, después de los 2000. Entonces ya le empezaron a llamar pues la View 2010, la View 2011, la View 2012, y hasta la fecha pues vamos en el LabVIEW 2021, ¿sale? No creo que tarde, casi siempre en los primeros meses sacan la primera actualización al nuevo año, pero con todo y que ha evolucionado mucho, los cambios son tan sutiles, digámoslo así, que si tú aprendiste la View 6, puedes perfectamente comprender lo que hay en la View 20 o 2021, ¿no? Entonces, en esencia sigue siendo lo mismo, obviamente cambian algunas cosas, pero en esencia es lo mismo. Entonces, ese es el origen del concepto, más bien es el origen de la conceptualización de la propuesta de hacer un instrumento virtual, ¿sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Muy bien, gracias. Entonces, si necesitan anotar, me avisan por favor, si no, para continuar. Bien. Perdón, no sé si sí o si no. No sé, no alcancé a escuchar bien. Que por mi parte podríamos continuar. Ah, muy bien, gracias. Entonces, vamos a continuar.
Entonces, digamos que entrando a una especie de resumen, pues el instrumento tradicional está definido con capacidades de entrada y salida de señales y una interfaz de usuario fija, por lo tanto se le denomina un sistema cerrado. El fabricante pues ya define la funcionalidad del instrumento y el usuario pues no podemos cambiarla, ¿verdad? Lo utilizamos tal cual viene y si tenemos otras necesidades, pues no lo podemos así como que modificar tan fácil, necesitaríamos más bien actualizar ese equipo, ¿verdad? Cambiarlo por otro. Dada la arquitectura abierta de las computadoras y las estaciones de trabajo, la funcionalidad de los instrumentos virtuales está definida por el usuario. Entonces, hablamos de que a un sistema basado en instrumentación virtual, pues se le puede llamar un sistema abierto. Por eso, porque si siento que mi PC ya está mal, pues la cambio, pero mi instrumento sigue funcionando. Si en algún momento requiriera cambiar la interfaz, pues la reprogramo y lo sigo utilizando. Entonces, a eso es a lo que le llaman abierto, ¿verdad? La capacidad de poderlo modificar bajo las condiciones que se necesitan en la actualidad, o sea, que las define el usuario, ¿no? Y pues por otra parte, pues la capacidad de procesamiento de los instrumentos virtuales ya en muchas ocasiones es superior a la de los instrumentos estándar. Y esto pues debido al avance, ya no solo como dice ahí de las computadoras, sino también de los sistemas de adquisición de datos, o sea, algunos ya muy, muy sofisticados, obviamente cuestan mucho, pero pues si se necesita, o sea, si con eso vas a generar algún beneficio económico, pues no es gasto, ¿verdad? Sería inversión. Volvemos a esa parte, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, me dicen si necesitan tiempo para anotar, por favor. Yo sí, permítame poquito. Sí, Profe, por favor. sí, me dicen cuando terminen. Listo, profe. Sí, no sé si alguien más necesite todavía tiempo. Por mi Bien, parte si ya no, también, profe. sí, ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Bien, entonces, bueno, ya les había comentado que el único programa que en realidad se puede hacer una instrumentación virtual tal cual la concibió la compañía National Instruments, pues es el LabVIEW, que es precisamente de esa compañía. Entonces, hasta yo les decía, de repente van a pensar que o lo ando promocionando, que lo ando vendiendo o que me pagan por hacerlo, ¿no? Pero es que en realidad no hay otra manera de implementarlo. Ha habido algunas compañías que pueden sacar softwares que se pueden llegar
a realizar ciertas operaciones de manera semejante, pero pues no hacen todo lo que hace el software de LabVIEW de National Instruments. Por ejemplo, el Simulink de MathWorks o de MATLAB, donde si alguna vez han utilizado el Simulink, pues sabrán que se programa por bloques. Bueno, pues esos bloques básicamente es a lo que se pretende como una programación gráfica, donde yo tengo un bloque, pongo el otro, y luego el otro, y luego el otro, y el resultado lo pego y lo saco, etcétera, ¿no? Pero digamos que aunque es muy amplio el software de Simulink de MATLAB, pues no puede hacer todo lo que hace el LabVIEW, ¿verdad? Ya en su momento, cuando empezamos a ver el software propio, pues van a ver que sí hay muchas diferencias entre uno y otro. En algún momento sacaron el Visual State, yo creo que ni lo conocen ni lo han oído mencionar, de ER Systems. Son softwares que no se hicieron muy populares porque precisamente pues la competencia contra el que inventó esto pues era muy difícil, ¿no? Y como lo hacían nada más para algunos tipos de sistemas en específico, no eran multifuncionales, entonces terminaban por no ser tan conocidos. Había otro que se llamaba Matrix Multimedia, bajo el nombre de Flow Code, donde estaba dirigido a sistemas electrónicos y de programación, pero no tanto para interactuar con el exterior como un instrumento tradicional, o sea, no se podía replicar eso. Hoy en día, por ejemplo, hay algunos softwares que han salido. Recuerdo alguna haber visto la publicidad, la verdad es que no le puse tanta atención. Para Arduino hay algunos softwares que se dedican a que lo vayas, no lo hagas como sketch la programación, sino lo que hagas así como bloques. Entonces funcionan de una manera similar a lo que vamos a ver de LabVIEW, pero en realidad nada más funciona para el Arduino. Si le pones otro sistema de adquisición de datos, no funciona. Entonces, por eso les digo que no hacen tanto como lo que hacen ellos, los de National Instruments, con el software. Y cosas así por el estilo. Pues hay ciertas aplicaciones o ciertos softwares que te dan herramientas que se pueden llegar a parecer o asemejar en el comportamiento, pero no llegan a hacer todo lo que hace el LabVIEW, ¿verdad? Otro ejemplo sería, no sé si ahorita ya, no, apenas están llevando la de automatización industrial, ¿verdad? Con PLCs. ¿O alguien ya los ha llevado? No, apenas este semestre. Sí, ¿verdad? Ustedes apenas en este semestre. Bueno, eh, por ejemplo, la compañía Siemens, bajo ciertos modelos, creó algo que se llama el GRAPSE. Entonces, está basado algo parecido a esto, a agarrar bloques y unirlos, donde a final de cuentas era como un híbrido. Cada bloque internamente sí tenía una programación escalera, que es con la que típicamente se programan los PLCs, pero si lo vemos a manera macro, pues yo podía hacer bloques con funciones y después unir las funciones como si fuera una programación virtual, ¿verdad? Es decir, era como un híbrido. Entonces, pues no terminan ser lo que pretende el LabVIEW a través de lo que eh, acuñó National Instruments, ¿verdad? Entonces, ya conforme lo vayamos viendo el software, pues van a ir viendo, pues, todas estas diferencias que yo les digo, a lo mejor tener una percepción un poquito más amplia pues sí es cierto, esto sí se puede hacer acá, pero se hace así, esto no se puede hacer en otro software que yo haya visto, etcétera, ¿no? Entonces, pues ese es el panorama nada más como anecdotario de que, pues ha habido intentos de querer hacer sistemas parecidos, pero pues no son del todo como lo concebió la compañía National Instruments. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que no, profe, todo bien. Muy bien, me dicen si están tomando nota para esperarme, si no para avanzar, por favor. Por mi parte ya, profe. Muy bien. Si
Si nadie más necesita tiempo para anotar, la siguiente nada más es una gráfica de las portadas del software, ¿verdad? Aquí está el MATLAB con su Simulink, el de Visual State de ER Systems, el Flow Code, y pues este es el de National, ¿verdad? Que incluso ya lo cambiaron. Ustedes se van a dar cuenta al momento de que instalen su software, pues que ya no es, o sea, le hicieron una renovación a su imagen y ya no es pero la esencia es la misma. Si se fijan, pues todo lo que dicen ellos está enmarcado aquí en su logo. A mí siempre me ha gustado mucho el logo porque normalmente, pues, ¿cómo hacemos estar visualizando algo? Pues por frames, ¿verdad? Por un video, porque continuamente esté refrescando la señal, y por eso es que tiene esas, como frame de pedazo de una película, ¿verdad? Esas de cinta. Entonces es un frame, o sea, literal, si pones muchos frames, pues pones mucha película. ¿Qué podríamos ver? Pues la visualización de la señal esta que se ve de manera analógica, y pues qué mejor que poner una señal analógica que todo mundo la concibe, ¿verdad? Como una señal tal cual, analógica. Y el triángulo con las dos entradas a la izquierda y la salida, pues hace alusión al amplificador operacional, que, insisto, sigue siendo el dispositivo electrónico que hoy en día todavía se sigue utilizando mucho para hacer adecuaciones de instrumentación no solo a nivel académico, sino todavía también a nivel industrial, ¿sale? Entonces, nada más como pues que tengan una percepción visual de lo que era. Ya cambió un poco, siguen manteniendo la parte del OPAMP, pero ya cambió, ¿verdad? Entonces eso nada más sería en esa parte. Y pues por último, la instrumentación virtual pues está siendo utilizada por una gran cantidad de industrias y sigue aumentando el número y la variedad de aplicaciones, tanto así que pues ya ponen hasta un apartado por separado en su página de donde está la parte de ingeniería y mecatrónica, o control o mecatrónica, o robótica y mecatrónica. Aquí en México, de los que sí sé que utilizan este software, son los laboratorios de investigación de la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, para hacer pruebas en los generadores, turbinas, etcétera, ¿no? Ellos tienen varios laboratorios a lo largo del país y ellos sí lo utilizan. Ahí en la página incluso tienen algunos imágenes de los logotipos de las empresas que utilizan su software, ¿no? Que sí son muchas y son de las más importantes. Pues al ser un sistema abierto, pues cubren una amplia gama de necesidades de control y automatización, y pues cada vez, una vez que proporcionas las herramientas, pues las aplicaciones son muchísimas, ¿no? Entonces, tanto así que prácticamente se ha vuelto un estándar en ingeniería, donde pues muchas empresas, sobre todo de Estados Unidos y de Europa, pues las utilizan, y se volvió tan importante que pues los pusieron en los planes de estudio de algunas carreras, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues yo estudié comunicaciones y electrónica, y desde que estaba como en sexto semestre lo vi, ¿verdad? Para varias materias. Entonces, sí ha tenido un auge, la verdad, ya no hacen tantas promociones a nivel académico, como que ya vieron que no muchos, o ya vendieron lo suficiente como para ya no tener que estar haciendo tantos eventos, pero pues en general pues siguen produciendo cada vez más y más cosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podríamos resaltar ya en sí del software, ¿verdad? No del concepto, sino del software de la compañía esta. Entonces, en la página ya también la cambiaron. Antes aparecían cosas de lo que se trataba. Les digo, hoy en día incluso hasta ya viene aquí un apartado de mecatrónica. Entonces, esas las revisamos ya la siguiente sesión, que empecemos a ver la parte del software. Sale, le damos una checada a la página, que incluso ustedes la van a tener que checar un poco cuando se den de alta, bajen el instalable y todo ese rollo, ¿no? Y instalen su software. Entonces, de mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Profe, del software nos pide instalar la versión 2020. A mí solo me dejó descargar la 2021. Ahí dice prueba. Ahí dice versiones, y sí te deja, según yo sí le probé y te dejaba instalar la 2020.
Es que Es creo que que hay ya una, para prueba gratuita ya no se puede así, creo. Solamente la más reciente, a lo que vi. no hay problema, la pueden utilizar sin ningún problema. O sea, si le buscan, sí debe de poderse descargar sin ningún problema. Póngale ahí descargar la View 2020 ahí en la ayuda y seguramente sale el link directo para descargarlo, pero si no, no hay problema. O sea, son muy similares, pues no hay problema en esa parte de las versiones. No sé, ¿alguna otra duda o pregunta? ¿No? Profe, Sí. más tengo la duda de, por ejemplo, ya ve que dijo que pues podemos cambiar o manipular más bien muchas variables, por así decirlo, de la instrumentación virtual. Y eso no sería, o, ¿cómo decirlo? O sea, no produciría o no generaría errores en los resultados, así en los experimentos y eso, el cambiar tanto las variables. O sea, no es que las cambies, sino que tú las adecuas. O sea, no es como que la empresa te obliga a hacer una carátula. O sea, es un lenguaje de programación, claro que está susceptible a errores. Entonces, más bien ahí es cuestión del desarrollador, de quien esté programando, hacerlo bien. Entonces, si a eso te refieres, es eso. O sea, pues obviamente si lo programas mal, te va a entregar mal resultado. Por eso es un sistema abierto. Tú haces lo que te convenga hacer y pues tú lo tienes que validar, como si estuvieras programando en C, en Visual, en Python, lo que sea, pues corres el riesgo de cometer errores al momento de hacer esa traducción de tu algoritmo al lenguaje de programación en lo que quieres implementar. No sé si a eso te refieras. Sí, es que pues, o sea, me quedé pensando de que a lo mejor en dado caso de que uno quiera modificar algo, pues no sea semejante a la realidad. Bueno, no es que no sea semejante a la realidad. Lo que tú le indiques es o sea, es un lenguaje de programación. Entonces, lo que tú le digas que haga, lo va a hacer. Si se lo indicas mal, lo va a hacer mal. Entonces, más bien, quien tenga que hacer la programación es el que debe de estar capacitado o es el que desarrolló la aplicación y lo va a modificar, ¿verdad? Para que no suceda ese tipo de errores. Pero ahí ya sería errores humanos, no errores en sí del concepto de instrumentación virtual. Okay. Muy bien. Sí. Sí, o sea, en cualquier lenguaje de programación, aunque no sea instrumentación virtual, podemos llevar a tener esos errores, ¿sale? Bien, entonces ahí les mandé al chat el anuncio. Hay examen de la unidad 1, es el próximo jueves. Entonces, para el próximo viernes de hoy en 8 ya deben de tener instalado su software. No hay problema, versión 2020, 2021. Cualquiera de las dos está bien, no hay ningún problema. Y pues ahí dejen su like que ya recibieron el mensaje y con eso les cuento su asistencia del día de hoy. Si no hay otra cosa, pues nos vemos el próximo jueves para la evaluación. ¿Sale? Ahorita yo me espero más en cuanto dan su like, ya los que ya lo dieron, pues ya se pueden ir retirando si es que tienen alguna clase, igual que yo, ¿verdad? Entonces yo me espero un poquito.